Hola compañeros, soy el doctor Cristóbal Molinos. El día de hoy vamos a estar abordando los temas de traumatología para el ENARM. Para esto nos estará acompañando Bob Esponja Primitivo. En muchos lugares hacen memes acerca de los traumatólogos y su ausencia de conocimiento de algunas áreas médicas que algunos consideran básicas. Sin embargo, pues sabemos que esto es simplemente un meme. Los traumatólogos en general se lo toman a bien y lloran limpiándose sus lágrimas con los dólares que ganan por cada intervención quirúrgica, a diferencia de aquellos que se dedican a la clínica. Bueno, como veremos, esta es una especialidad que requiere un gran conocimiento médico y pues también muchos los consideran los albañiles de la medicina, por eso ahí su caguamón. Entonces vamos a empezar con lo esencial para el ENARM. Vamos a iniciar con lo que es un tema pues esencial, las fracturas expuestas. Para lo que son las fracturas expuestas tendremos que utilizar la clasificación de Gustilo y Anderson para fracturas expuestas y tratamiento antimicrobiano. Vamos a clasificarlas en tres grandes grupos y a su vez el tipo 3 se va a dividir en algunos subgrupos. Empezando con el tipo 1, es una herida limpia que tiene un área de menos de 1 centímetro y va a haber una contaminación leve. Se debe utilizar como primera elección el tratamiento con cefalosporina de primera generación. En este caso, la guía recomienda lo que es la cefalotina. El tipo 2 es una herida de 1 a 10 centímetros sin daño extenso a tejidos blandos, sin presencia de colgajos y con una contaminación moderada. En primer lugar, se utilizará lo que es la cefalotina más amicacina y de segunda línea podemos utilizar lo que es la penicilina en caso de sospechar de anaerobios. El tipo 3 se va a dividir a su vez en tres subgrupos A, B, C. Y el tipo A es una herida con más de 10 centímetros, laceración de tejidos blandos que aún recubren el hueso. Esto es lo importante, aún recubren el hueso. Y fracturas conminutadas. En primer lugar, utilizamos lo que es penicilina más amicacina más metronidazol. Aquí en el tipo 3 se agrega el metronidazol a los fármacos. El tipo 3B es un daño extenso a tejidos blandos, desgarramiento del periostrio y exposición ósea. Esta se considera masivamente contaminada. Los fármacos de elección van a ser la penicilina, amicacina y metronidazol. Y lo que es el tipo 3C es una fractura expuesta con daño neurovascular que requiere reparación inmediata independientemente del tamaño de del daño a los tejidos blandos. Esto podría llegar a ser, por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego. Tenemos los fármacos que van a ser penicilina, amicacina y metronidazol. Vamos a continuar entonces con lo que es la fractura de clavícula y de miembro superior. La fractura de clavícula. Bueno, antes de entrar a este tema, tenemos que mencionar que hay una clasificación especial que se llama clasificación de AU. Esta clasificación es una clasificación internacional que utilizan todos los traumatólogos y que dependiendo de las coordenadas que ellos anoten en la clasificación de la fractura, pueden determinar el tipo de fractura que se está presentando y la localización. Esto es algo que pues obviamente es algo de especialidad, pero pues para nosotros que pues somos simples médicos ajenos a la traumatología, pues vamos a ver lo que son clasificaciones a lo mejor que ellos no utilizan tanto. ¿Sale? Pero que las guías de práctica clínica pues a veces mencionan para que nosotros tengamos consideraciones en el manejo quirúrgico o de acuerdo a la clasificación que le podamos estar dando, ¿no? Pero pues sí, hay una clasificación internacional con la cual se clasifica todos los tipos de fracturas y dependiendo de esto se da algún tipo de manejo. Ahora sí, entrando a lo que es la fractura de clavícula, según la guía de práctica clínica mexicana, vamos a tener que es la porción más afectada, va a ser el tercio medio. La clínica, pues como toda fractura, generalmente se asocia a dolor, crepitación y deformidad. Aquí hay una clasificación que pues es la clasificación de Oldman, que va a ser la tipo 1, que va a ser la de tercio medio, tipo 2, tercio distal y tipo 3 va a ser el tercio medial. Ahora, el diagnóstico se va a realizar
con radiografía AP y lateral de hombro. Se puede utilizar la tomografía en caso de que se afecten los extremos claviculares para ver si no hay afección en lo que es pues las zonas articulares o pues algún compromiso neurovascular. El manejo va a ser conservador con cabestrillo y esto con un inmovilizador universal de hombro, y va a estar contraindicado el vendaje tipo Belpau. El manejo quirúrgico va a estar indicado en caso de que las dos clavículas hayan sido afectadas, en caso de que haya una fractura expuesta, en caso de que sea una fractura irreductible, en caso de que haya un hombro flotante, es decir, también que esté asociada a una luxación, y lo que es la lesión neurovascular también va a ser indicación quirúrgica. Vamos ahora a hablar acerca de lo que es la fractura del húmero. La mayor parte de las fracturas en la diáfisis humeral son producidas por traumatismo directo y caídas. La clasificación puede clasificarse, valga la redundancia, a través de lo que es el patrón de la fractura, el grado de desplazamiento, la presencia o ausencia de conminuta y si estas son abiertas o cerradas. La clasificación de AO, que es la que les mencionaba, también puede tomar en cuenta lo que es si es una fractura articular, parcialmente articular o extraarticular. Y en caso de la fractura de NER, es una clasificación que se utiliza para el húmero proximal y evalúa el desplazamiento, y el desplazamiento va a estar dictado por lo que es mayor de 45 grados de angulación o más de 1 centímetro de pues, movimiento o desplazamiento. El diagnóstico va a ser a través de lo que es una radiografía AP y lateral, y va a ser también indicada lo que es la radiografía oblicua, solo de acuerdo a la decisión médica y que esta pues sea valorada individualmente. Se puede utilizar lo que es la TAC en caso de afección a epífisis o a pacientes politraumatizados. La complicación más frecuente va a ser la parálisis del nervio radial, y esta va a ser una lesión nerviosa más frecuente en las fracturas diaficiarias, y la capsulitis va a ser una complicación en caso de pues fracturas más proximales. En cuanto a lo que es la fractura de húmero, tenemos las indicaciones para tratamiento conservador y las indicaciones para tratamiento quirúrgico según la guía de práctica clínica. Tenemos el tratamiento conservador en caso de que sea una fractura cerrada, no desplazada, o que tenga ausencia de conminuta. Ahora, va a ser una indicación también de tratamiento conservador que sea una fractura cerrada con una angulación menor de 50 grados, y también que sea en terreno previamente lesionado, que no se acompañe de luxación, y en este caso se va a realizar lo que es pues una férula con yeso o vendaje tipo Belpau. Ahora, el tratamiento va a ser quirúrgico en caso de que sea bilateral, expuesta, que haya síndrome compartimental, fractura patológica, lesión vascular o nerviosa, que sea una fractura compleja con minuta, una rotación de más de 30 grados o un acortamiento de la extremidad de más de 3 centímetros. Vamos a empezar ahora con lo que son las fracturas de codo, las cuales van a estar asociadas a las lesiones del nervio cubital. Esto es sumamente importante, generalmente atribuible a traumatismos directos, y el diagnóstico se realiza con radiografía anteroposterior con el codo en extensión y lateral con el codo en flexión a 90 grados. Vamos a hablar de cada una de estas y vamos a empezar con lo que es la fractura supracondilia, que va a ser la más frecuente de todas. Generalmente se localiza en la metáfisis distal del húmero por encima de los cóndilos. La clínica va a ser la incapacidad total de esta extremidad y el acortamiento de la extremidad. El mecanismo de lesión va a ser generalmente un traumatismo con carga axial en codo. Va a estar en flexión en menos de 90 grados. El diagnóstico se va a realizar con radiografía AP y lateral más vista de la cabeza radial y capitelium. La tomografía axial va a estar indicada en caso de afección articular. Algunos puntos clave que van a estar siendo mencionados en este tipo de fracturas, pues sí es necesario que se los aprendan. La fractura de codo. También tenemos lo que es la fractura de cuello y cabeza de radio. Lo que es la fractura de cabeza y cuello del radio va a tener como localización precisamente este sitio anatómico. La clínica va a ser
dolor en la región antero-externa y el mecanismo de lesión va a ser con codo en extensión. Se va a utilizar la clasificación de Mason para las fracturas de la cúpula radial. Bueno, aquí les dejo dos personajes para que se acuerden de las fracturas de cuello y cabeza del radio. Y pues pueden recordar que estos dos personajes están loquitos, entonces son de la cabeza del radio que están mal, ¿no? Es Mason Berger de Hannibal, les recomiendo mucho esa serie. Marilyn Manson, perdón. Ahora, la clasificación de Mason va a ser pues tipo 1 no desplazada, tipo 2 fracturas marginales con desplazamiento y va a haber impactación, depresión o angulación. La tipo 3 va a ser con minutas de toda la cabeza radial y la tipo 4 fractura de la cúpula radial relacionada con una luxación. Continuando con lo que son las fracturas de codo, tenemos lo que son las fracturas del olecranon, cuyo mecanismo de lesión es una caída en flexión. La clínica va a estar dada por dolor exquisito a la palpación, incapacidad de la extensión activa y el diagnóstico se va a realizar con una radiografía AP y lateral de la cúpula en 45 grados de flexión. Bueno, aquí algunas otras fracturas que van a estar también, pues que deben ser mencionadas son la epitroclear o epicondilia, cuyo mecanismo de lesión va a ser la tracción de la extremidad y su clínica va a ser lesiones nerviosas, va a tener sintomatología pues nerviosa, la apófisis la fractura de la apófisis coronoides, cuyo mecanismo de lesión es caída en semiflexión y va a haber dolor en la cara anterior del codo. Ahora, la tríada terrible de codo se va a componer de luxación de codo, fractura de la cabeza del radio y fractura de la apófisis coronoides. El tratamiento en las fracturas es, en caso de que sea conservador, va a ser con inmovilización braquipalmar a 90 grados de flexión durante 4 semanas. Y en caso de que sea quirúrgico, va a requerir una osteosíntesis con fijación interna cuando esto sea en menos de 6 horas de evolución y una fijación externa cuando sea más de 6 horas de exposición. Vamos a hablar ahora de las fracturas de antebrazo. Tenemos lo que son la fractura de antebrazo, pues va a haber bastantes variedades, sin embargo las que tenemos que aprendernos en este caso es la fractura de Monteggia y la fractura de Galeazzi. Okay, la fractura de Monteggia va a ser una fractura de cúbito proximal con luxación de radio proximal, o sea, fractura de cúbito, luxación de radio. Okay, los mecanismos van a ser una caída con la palma en codo en hiperpronación. Por su parte, la fractura de Galeazzi va a ser una fractura del radio distal con luxación del cúbito y esta va a tener como mecanismo de lesión una caída con la palma de la mano y el codo en valgo y un antebrazo en pronación. La clínica va a cursar con deformidad y limitación del movimiento, sobre todo a lo que es la pronosupinación. Ahora, el tratamiento quirúrgico para, en general, las fracturas del antebrazo va a estar en las siguientes indicaciones: fracturas asociadas de cúbito y radio en adultos, fracturas aisladas desplazadas de cúbito en adultos y que éstas tengan una angulación superior a los 10 grados, fracturas de Galeazzi y de Monteggia. Aquí pues es una screenshot de la guía de práctica clínica porque pues en algunos otros lados hay estas indicaciones no están tan claras y a veces ponen que las fracturas de Galeazzi y Monteggia pueden inmovilizarse y ya con esto se resuelven, pero según la guía de práctica clínica, aquí está el screenshot, deben de ser pues abordadas quirúrgicamente, ¿no? Ahora, las fracturas expuestas, fracturas asociadas a síndrome compartimental, fracturas patológicas, fracturas múltiples de la misma extremidad y fracturas contiguas. Ahora, el acceso quirúrgico dependerá de la localización del trazo de fractura. En el radio podrá ser dorsal de tipo Thompson o volar de tipo Henry. Y en el caso de cúbito será lateral cubital. Esto guía de práctica clínica, ¿de acuerdo? Entonces continuamos con lo siguiente, las fracturas de la muñeca. Tenemos lo que es la fractura de Coles y la fractura de Smith. La fractura de Coles vamos a tener que, pues es más frecuente, la caída va a ser en extensión
y va a tener una morfología de dorso en tenedor o bayoneta, lo que es pues la extremidad al momento de la exploración física, y esta se puede asociar a lo que es la lesión del extensor del pulgar o nervio mediano de la mano. Ahora, la fractura de Coles invertida o de Smith es una fractura que va a ser la segunda más frecuente de la muñeca, va a estar propiciada por un mecanismo de caída en flexión y va a haber un desplazamiento ventral. Se considera que esta tiene una morfología, la exploración física, de pala de jardinero. Ahora tenemos algunas fracturas de la mano que vamos a estar revisando. Tenemos la fractura de escafoides, que es la más frecuente. Se asocia a una caída sobre el talón de la mano en extensión y es, como dato clínico, dolor en la tabacalera anatómica. Como cuarto punto tenemos que el tratamiento va a ser a base de tornillo Heber o inmovilización con yeso. Ahora, la fractura del boxeador va a ser frecuente en peleas callejeras, va a tener lesión de cuarto y quinto metacarpiano con desaparición de los nudillos, y si hubo contacto con los dientes se considera una fractura de tipo 3A de Gustilo-Anderson debido al alto grado de pues, proliferación microbiana que hay en la boca, y el tratamiento va a ser con yeso o placa más tornillos. La fractura de Bennett va a ser una fractura de la base del pulgar más luxación, y esta solo va a tener un segmento. Ahora, el tratamiento va a ser reducción cerrada, percutánea o abierta. Y la fractura de Rolando es como la versión complicada de la fractura de Bennett, en donde va a haber fractura de la base del pulgar. Esta va a estar multifragmentada, conminutada, y al menos va a haber 3 segmentos de la misma. Vamos a continuar ahora con lo que son las fracturas de cadera y de miembro inferior. Permítanme un momentito en lo que tomo un trago de agua. Bueno, tenemos lo que es la fractura de cadera. Como factores de riesgo tenemos edad mayor de 65 años, síndrome de caídas, sexo femenino debido a la osteoporosis obviamente, y algunas comorbilidades. La clínica va a ser dolor en la cadera o ingle, limitación en la marcha, rotación externa y acortamiento de la extremidad. La clasificación va a clasificarse en 2 grandes grupos que van a ser intracapsulares o extracapsulares. Las intracapsulares a su vez se subdividirán en capital o subcapital, o en transcervical o basicervical, dependiendo del sitio anatómico que estén afectando. En menores de 40 años, el tratamiento va a ser osteosíntesis con tornillos, y en mayores de 40 años va a ser un reemplazo total de cadera. En el caso de las fracturas extracapsulares, tenemos que son intratrocantéricas o subtrocantéricas, y esta va a tener como tratamiento la colocación de placa y tornillos, y la prótesis va a ser DHS. ¿Ok? Es importante esto. Ahora, la fractura de cadera, vamos a tener algunas puntualizaciones en el caso del tratamiento que se puede preguntar de varias formas. Las intracapsulares van a requerir una prótesis total de cadera, y las extracapsulares van a tener osteosíntesis con 3 tornillos. Ahora también se puede preguntar en no desplazadas y desplazadas. En caso de que sean no desplazadas va a ser fijación interna y osteosíntesis con 3 tornillos, y en caso de que sean desplazadas, hemiartroplastía. En caso de adulto mayor, la esperanza de vida es menor a 5 años. Y como punto aquí, pues clave, en adultos mayores 90% fallecen al mes, y con cirugía 50% fallecen al año de la fractura. O sea que la fractura de cadera es altamente mortal. La necrosis avascular de la cabeza del fémur sucede en el 60% de las fracturas intracapsulares a los 6 meses de haber presentado la fractura.
Vamos a hablar ahora de lo que es la fractura de fémur, que esta va a estar asociada a politrauma de alta energía, 50% va a estar asociada a lesiones meniscales o de los ligamentos de la rodilla. El sangrado del fémur va a ser de 1500 centímetros cúbicos aproximadamente y el manejo inicial, pues como está asociado a lo que es el politrauma, va a ser ABCD o XABCD, dependiendo pues si la respuesta viene ahí en alguno de los incisos, y va a tener como tratamiento, digámoslo así, secundario, la férula muslo-podálica o fijador externo. Se va a utilizar lo que es la escala de MES para valorar lo que es la amputación. La fractura de rótula o patela se asocia generalmente con mayores de 65 años, deportistas y osteoporosis. La clínica es dolor, deformidad y delimitación a la flexión. Se clasifica de muchas formas: con minuta, transversa, desplazada, no desplazada, vertical, osteocondral, en polos y estrellada. El diagnóstico pues requiere de radiografía AP y lateral de rodilla, tomografía en caso de duda. El tratamiento en el caso de que sean desplazadas es reducción abierta y fijación interna, y en caso de que sean no desplazadas es patelectomía parcial. Ahora, tenemos lo que es la fractura de tibia. En cuanto a lo que es la fractura de tibia, pues tenemos deformidad, crepitantes y dolor en la clínica. Hay que definir intencionadamente si es abierta o cerrada para poder dar un abordaje antibiótico en caso de que sea necesario, y la tomografía va a estar en caso de que haya complicación en lo que es una extensión de la articulación. Bueno, para lo que son las fracturas de diáfisis de bajo impacto sin lesión de tejidos blandos y un desplazamiento de menos del 30%, es decir, sin desplazamiento, tenemos que utilizar lo que es reducción más yeso muslo-podálico, y este se conoce también como de Sarmiento. Vamos a hablar ahora de las fracturas de tobillo. Las fracturas de tobillo tienen como factor de riesgo la edad, deportistas, pacientes que sufran de diabetes mellitus, y también va a estar asociada a obesidad. Bueno, la clínica va a ser dolor al apoyar, deformidad, compresión bimaleolar positiva. Ahora, el diagnóstico se va a realizar mediante lo que es la radiografía AP y lateral con el paciente en decúbito dorsal o sentado, y algunas proyecciones extra van a ser con la rotación de 15 a 20 grados. La clasificación se puede clasificar de diferentes formas. Algunas clasificaciones que están indicadas son las de Dupuytren, Denis, Lauheisen, Weber y Dupaire. Ahora, el tratamiento inicial va a ser inmovilización más fijación externa. En pacientes que tengan una fractura no desplazada va a ser conservador y con bota de yeso, y en caso de que sea una fractura compleja, reducción abierta y osteosíntesis. Vamos a hablar ahora de lo que es esguinces y luxaciones. Vamos a empezar con lo que es el esguince cervical, en cuyo caso los factores de riesgo y etiológicos van a ser un accidente automovilístico con una desaceleración brusca. Tenemos aquí la clasificación de Task Force Quebec, y aquí tenemos a Rox Disebec para que lo recuerden si es que pues alguno ve One Piece. La clasificación va a ser la siguiente: 0, asintomático; 1, dolor cervical más espasmo muscular; 2, rigidez; 3, afección neurológica; 4, lesión ósea con fractura luxación. La clínica va a ser un dolor cervical, limitación a la movilización, rigidez y espasmos musculares. El diagnóstico va a ser clínico, radiográfico. La radiografía va a estar indicada solamente en caso de sospecha de fractura o luxación, y el tratamiento va a ser inmovilización con collarín más analgésicos. Se va a preferir lo que es el paracetamol más algún AINE. En este caso, dependiendo de la intensidad del dolor, va a ser naproxeno, piroxicam o diclofenaco. Y tenemos ahora lo que es el esguince de tobillo. El esguince de tobillo va a ser una de las lesiones ligamentarias de tobillo más frecuente en la vida cotidiana y del deporte. Se estima un caso por cada 10,000 personas que son atendidas al día. Y el mecanismo de lesión más frecuente es la supinación en combinación con aducción e inversión del plie en flexión plantar. Consiste en la ruptura parcial o total de uno de los ligamentos en la articulación. La clínica va a constar de dolor, edema y limitación de la funcionalidad, así como equimosis.
La atención antes de las 72 horas mejora los resultados y el pronóstico. Las personas con alteraciones anatómicas del pie y sobrepeso, así como aquellas que realizan algunas actividades laborales y deportivas, tienen mayor riesgo de sufrir esguince de tobillo. Los factores de riesgo más comunes son procesos neuropáticos, trombosis venosa, trastornos hematológicos y uso crónico de AINES, así como anticoagulantes. Ahora, el esguince de tobillo va a tener una clasificación que es el grado 1, se va a caracterizar por lesión microscópica del ligamento, edema y dolor mínimo. Esta no tiene equimosis y no presenta inestabilidad mecánica. Grado 2, lesión incompleta de un ligamento que ocasiona discapacidad y dolor moderados con desgarro parcial del ligamento. Tipo 3, lesión completa, pérdida de la integridad, edema severo, es decir, más de 4 centímetros por arriba del peroné. Y el grado 4 va a ser esguince más luxación. En caso de tener todas estas características, pues vamos a ir clasificando el esguince de tobillo de acuerdo a lo que vayamos encontrando. En pacientes que cumplan los criterios de las reglas de Ottawa, se considera la realización de radiografías en proyección AP lateral y antero-posterior con rotación medial a 15 y 30 grados. Esto solo si las reglas de Ottawa lo consideran para la radiografía. Estas no están indicadas de rutina. El tratamiento va a ser AINES más movilización temprana y hielo local. La fisioterapia va a estar indicada y vamos a tener que referir en caso de grado 3 y 4 a el servicio de traumatología y ortopedia, así como en caso de que a la exploración física hallemos compromiso neurovascular. Vamos a hablar ahora de la ruptura del ligamento cruzado anterior, en cuyo caso tenemos que es más frecuente en atletas y en quienes practican algún tipo de deporte extremo. Las manifestaciones clínicas, las maniobras diagnósticas que se emplean para identificar las lesiones son la prueba de Lachman, que va a tener una sensibilidad del 80-99% y una especificidad del 95%, y la prueba de pivote o pivot shift, que va a ser una sensibilidad de 35-98 y una especificidad de más del 98. Entonces la más sensible va a ser la de Lachman y la más específica va a ser la pivot shift en 98%. Y cerca del 70% de los pacientes que cursen hemartrosis más algún tipo de lesión en la rodilla se pueden asociar con lo que es la ruptura del ligamento cruzado anterior. Se realiza ultrasonografía en caso de sospecha de ligamentos colaterales. Y la resonancia magnética va a ser altamente específica y sensible y va a ser como el estudio de imagen idóneo, ideal. Se asocia a fractura de Segot y corresponde a una imagen de abulsión ósea en la inserción del menisco tibial lateral. El tratamiento es quirúrgico y el tratamiento mediante injerto es el de elección. Este se realizará de acuerdo a la cronicidad de la presentación clínica y se va a utilizar lo que es tendón de los músculos isquiotibiales como injerto en casos agudos y el injerto a través de lo que es hueso, tendón, hueso a pacientes con lesiones más crónicas. No hay una diferencia según la guía de práctica clínica significativa en lo que son los trasplantes heterólogos o autólogos, entonces pues se puede utilizar cualquiera de los dos y se brinda un seguimiento hasta los 6 meses después de la cirugía, pues para ver la evolución del paciente. Todo esto de acuerdo a la guía de práctica clínica. Tenemos ahora lo que es la luxación glenohumeral, que es la más frecuente del organismo. 75% de ellas se producen en personas menores de 30 años y 95% de los casos es anterior. El mecanismo de lesión es una caída hacia atrás con el brazo en extensión y abducción y rotación externa. La clínica es deformidad en charretera, importantísimo, y va a haber dolor y dificultad para la abducción. Está asociado a lo que es la lesión del nervio axilar, más específicamente circunflejo, y esto genera hipoestesia del hombro. Ahí es hombro, no hombre. Además de esto, si hay crisis convulsivas, se debe de sospechar de luxación posterior y esta pues va a representar menos del 5% de los casos. Una disculpita por ahí porque algunas palabras pues
cambiaron por el autocorrector porque la app está en inglés. Entonces, una disculpa por ahí. El diagnóstico se realiza mediante radiografía y clínica y el tratamiento se basa en la reducción cerrada con manipulación y va a requerir lo que es la inmovilización por 3 semanas, además de la rehabilitación. Vamos a hablar ahora de lo que es el lumbago. El lumbago se estima entre el 60 y 70% de la población en algún punto de su vida y representa una de las principales causas de limitación física en menores de 45 años. Esto se asocia obviamente a ausentismo laboral y pérdidas para el Estado, lo cual es muy importante según la guía de práctica clínica. Va a haber una, pues bueno, como definición, un dolor entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Algunos factores de riesgo tenemos como lo son sobrepeso u obesidad, riesgos laborales, esto en caso de cargar grandes volúmenes de algunos materiales asociado a peso y vibración corporal, así como lo estamos viendo que aquí tienen una apisonadora pues que pues genera una gran vibración corporal y esto puede generar lo que es el lumbago. Sedentarismo y malas posiciones van a estar asociadas también a lo que es el lumbago. Decía la guía de práctica clínica que si adoptas una posición ergonómica no va a haber factor de riesgo aumentado en caso de que labores pues mucho tiempo en la misma pues posición, ¿no? La clasificación va a ser aguda, menos de 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas y crónica más de 12 semanas. Vamos a hablar ahora de lo que es pues algunas patologías asociadas al lumbago y se debe de sospechar de neoplasia en caso de pacientes más de 50 años, antecedentes heredofamiliares de cáncer, pérdida de peso, no mejoría después de 4 a 6 semanas con un dolor continuo o progresivo, dolor en reposo o nocturno. Además de esto, pues podemos sospechar de algún padecimiento, digámoslo, autoinmune en caso de, por ejemplo, uveitis, mono o poliartrosis. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, la compresión radicular va a estar asociado a una paresia en el 93% de los casos. Debemos sospechar de fractura en osteoporosis o mujeres. Y así también un factor de riesgo para la fractura es pacientes de más de 60 años, uso de algunos fármacos como podrían llegar a ser esteroides y en caso de que tengamos un paciente con retención urinaria o anestesia en silla de montar, vamos a sospechar de síndrome de cauda-equina. El diagnóstico va a ser clínico, se recomienda radiografía solo en caso de que el tiempo de evolución sea de más de 6 semanas y esto generalmente se asocia más a lo que es la conformidad del paciente. El tratamiento es a base de AINES y paracetamol. Vamos a hablar ahora de síndrome de túnel del carpo. El síndrome de túnel del carpo va a ser una neuropatía por atrapamiento más frecuente de la extremidad superior. Va a estar presente en 3.8% de la población en general y es producida por una compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Esto por aumento de la presión en el túnel carpiano. Los factores de riesgo van a ser el sexo. Es más frecuente en mujeres, 7-1 es la relación en comparación con los hombres, la edad que va a ser una aparición más frecuente entre lo que son los 40 y 60 años de edad y ocupación que generalmente está asociado a un trabajo con fuerza de agarre que sea prolongado o un movimiento constante de la muñeca. El médico de primer nivel deberá solicitar radiografía AP y lateral de columna cervical y de manos, dorso palmar y oblicua para el diagnóstico diferencial. Los estudios de electroconducción como electromiografía y la resonancia magnética deberán ser solicitados por el médico especialista en el segundo o tercer nivel de atención. Y para determinar la gravedad podemos utilizar la clasificación italiana, que es pues una clasificación clínica, y esta va a ser leve cuando obtengamos 1 o 2 puntos, moderada 3 puntos y grave 4 y 5 puntos. Aquí tenemos lo que es la clasificación italiana. Y el grado 0 es que no hay síntomas sugestivos. El grado 1 es que hay parestesias solo de la noche y en alguna parte del territorio inervado por el nervio mediano de la mano.
Grado 2, parestesias diurnas, incluso en el caso de síntomas transitorios después de movimientos repetitivos o posturas prolongadas. Ahora, el grado 3 es que haya cualquier grado de déficit sensitivo usando un copo de algodón comparando la superficie palmar entre los dedos 3 y 5. El grado 4 es que haya hipertrofia de lo que es una mano en comparación con la otra y o debilidad. Esto se va a evaluar por la abducción del pulgar contra resistencia de los músculos tenares inervados por el nervio mediano, y el grado 5 que va a ser atrofia completa o plegia de los músculos tenares inervados por el mediano. Lo que es la exploración física es fundamental para pues el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, y en esto tenemos lo que es el signo de Flick, que va a ser el de mayor valor predictivo. Se considera positivo cuando los síntomas empeoran por la noche y mejoran agitando la mano, como si se intentara hacer bajar el indicador del termómetro de mercurio. Ahora, lo que son el signo de Fallen, el signo de Tinel y el signo del círculo van a ser también utilizados para el diagnóstico. El signo de Fallen va a ser la presencia de dolor característico cuando se realiza la flexión palmar de la muñeca a 90 grados durante un minuto, debido a que se reduce el espacio del túnel del carpo, y esto va a desencadenar una parestesia en la mano. Tenemos el signo de Tinel, que este aparece cuando se percute el ligamento anular de la muñeca con un martillo de reflejos. Si existe compromiso del canal, se produce una sensación de calambre, sobre todo en lo que son los dedos primero, segundo y tercero. Y el signo del círculo, que se utiliza cuando el paciente intenta oponer el primer dedo al segundo, y esto pues como formando un círculo, y no es capaz de flexionar correctamente las falanges. Vamos a ver algunos puntos clave de todo esto de lo que son los signos, y tenemos que en la neuropatía motora el dolor es el síntoma más sensible. En la neuropatía sensitiva las parestesias son el síntoma más sensible, y en ambos casos el signo de Fallen es el signo más específico. Vamos a hablar ahora de el último tema para terminar lo que es el abordaje de traumatología y ortopedia, y vamos a hablar de lo que son las neoplasias malignas de hueso. Las neoplasias malignas de hueso son enfermedades raras que se presentan en menos del 0.2% de los diagnósticos de cáncer, y tenemos los siguientes que van a ser los más importantes. Osteosarcoma, que va a estar presente en el 35% de los casos, condrosarcoma 30% y sarcoma de Ewing del 16%. Algunos otros tipos de cáncer de hueso van a estar asociados en lo que es 1 a 5%. Algunos datos epidemiológicos claves van a ser que el osteosarcoma es el 60% de los tumores óseos en las primeras 2 décadas de la vida. El sarcoma de Ewing igualmente se presenta de los 10 a los 15 años, es decir, en niños y adultos jóvenes. Entonces tenemos que los principales diagnósticos diferenciales entre uno y otro van a ser osteosarcoma contra sarcoma de Ewing. Y el condrosarcoma, que está presente en el 30% de los casos, más bien va a ser una neoplasia que se va a presentar en edad media o avanzada. Esto lo va a diferenciar y va a ser clave para que nosotros sospechemos de osteosarcoma, sarcoma de Ewing y descartemos condrosarcoma. Entonces, osteosarcoma y sarcoma de Ewing, pacientes jóvenes o niños, y condrosarcoma va a estar en pacientes adultos. Vamos a hablar primeramente de lo que es el osteosarcoma, que va a ser la neoplasia primaria del esqueleto apendicular. Va a afectar lo que es la metáfisis de huesos largos. Esto es importantísimo, metáfisis de huesos largos. El osteoblástico es la variedad histológica más común, se va a presentar aproximadamente en el 50% de los casos. Y pues lo que podemos observar en este tipo de cáncer es la destrucción del hueso cortical que progresa a la destrucción del hueso medular. Los factores de riesgo van a ser antecedentes heredofamiliares, síndrome de Li-Fraumeni, radiación previa, principalmente asociada a lo que es el tratamiento de los linfomas, retinoblastoma bilateral, supresión de los oncogenes P53 y RB y enfermedad de Piaget. Ahora, la clínica va a ser dolor óseo en reposo, que va a estar presente en el 100% de los casos. El dolor suele ser intenso, que no cede a pesar del uso de
AINES o incluso de pues algunos opioides de potencia baja. Va a haber edema, tumoración y es más frecuente en lo que es la rodilla. En lo que son los laboratorios puede haber elevación de fosfatasa alcalina y deshidrogenasa láctica. En la radiografía vamos a observar lo que es el triángulo de Coltman y la imagen en sol naciente. Se puede utilizar también lo que es la tomografía para ver extensión y también el gamagrama óseo. Sin embargo, para lo que es diagnóstico por imagen, la resonancia magnética con gadolínio es la herramienta más útil en la evaluación local. Ahora, el gold estándar y la confirmación del diagnóstico se va a realizar mediante lo que es la biopsia, en donde ya lo mencionamos, la variedad histológica más común va a ser el osteoblástico. El tratamiento va a ser a base de quimioterapia neoadyuvante con metrotrexato y doxorubicina. Además de que, pues dependiendo de las características clínicas, va a haber amputación. La metástasis más común va a ser a nivel pulmonar. Vamos a hablar ahora de lo que es el sarcoma de Ewing. Como vimos, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing van a ser los principales diagnósticos diferenciales en el cáncer de hueso. En cuanto a lo que son el sarcoma de Ewing, va a estar asociado a la familia de los genes EWS y ETS. Son varios tipos de cáncer, a veces también se asocian a lo que es pues algunos otros tejidos relacionados. Sin embargo, en este caso pues vamos a hablar propiamente de aquel que afecta al tejido óseo. Los factores de riesgo van a ser mutaciones en TP53, síndrome de Li-Fraumeni e incluso va a haber algún tipo de relación con lo que es la hernia inguinal. Va a haber predilección por huesos largos y del tronco, es decir, también va a afectar a lo que es, por ejemplo, el fémur, lo que es húmero. Sin embargo, este va a afectar la diáfisis. Y recordemos que en el caso de el osteosarcoma va a afectar la metáfisis, ¿ok? Otra diferencia importante. Y pues también puede afectar lo que es la pelvis, el sarcoma de Ewing. El dolor persistente, progresivo, que tiende a exacerbarse con el ejercicio. Este no es en reposo, este es exacerbado con el ejercicio. Esta es otra diferencia. Y va a haber una edema y va a haber alteración funcional, así como síndrome constitucional. Es decir, este también va a estar asociado a fiebre, pérdida de peso acelerada, entre otros, ¿no? Y va a haber hallazgos como destrucción ósea discontinua. En la radiografía va a poder observarse como una imagen apolillada. Va a estar indicado lo que es la tomografía, la resonancia magnética y el gamagrama, ¿ok? La confirmación mediante biopsia de cielo abierto va a ser el gold estándar y en lo que es, digamos, un poquito más fino, va a existir lo que es la traslocación recíproca entre los cromosomas 11 y 22, 11-22, en los brazos Q24 y Q12. Esto va a ser patognomónico del sarcoma de Ewing. El tratamiento es quirúrgico más quimioterapia. Algunos ejemplos de quimioterapia que pueden ser utilizados van a ser la doxorubicina, la ciclofosfamida y el etoposide, ¿ok? Ahora vamos a hablar del condrosarcoma. Es la neoplasia de la matriz cartilaginosa, va a afectar principalmente lo que es pelvis y fémur proximal. Como factores de riesgo tenemos pacientes adultos y ancianos, raramente se presenta en pacientes de menos de 40 años, muy importante. Pacientes masculinos, todo el cáncer de hueso va a ser más frecuente en pacientes masculinos. Ahora, lo que son las mutaciones IDH1 y 2 en este gen que es de la deshidrogenasa citrato, ¿ok? Ahora, generalmente este condrosarcoma va a ser asintomático o puede haber dolor leve de tipo insidioso y a la radiografía se va a observar una lesión radiolúcida con calcificaciones en su interior, el gold estándar va a ser la biopsia. El tratamiento es la resección con bordes amplios. En caso de que esto no sea posible, va a requerir lo que es la amputación y la mayoría de los condrosarcomas no son sensibles a la quimioterapia. Sin embargo, aquellos que lo son responden bien a la gemcitabina más 2-zetacel,
¿Ok? Entonces, así terminamos lo que es esta bella especialidad de traumatología y ortopedia. Muchas gracias por su atención. Espero tengan un excelente día. Ya saben que pueden suscribirse para más contenido como este.